La niñera le dijo al millonario: «Señor, su hijo no es autista, solo necesita amor y cariño». Al escuchar esas palabras, el millonario tomó una decisión que la dejó completamente sorprendida. Rodrigo tenía una casa tan grande que a veces ni él sabía dónde andaba su hijo. Tenía cámaras por todos lados, personal de limpieza, cocinero, jardinero y hasta un chofer que no hacía casi nada, porque Rodrigo no salía mucho. Desde que murió su esposa, la vida le dio un giro brutal. Se volvió más frío, más cerrado, más obsesionado con el trabajo. Lo único que realmente le importaba, aunque no supiera demostrarlo, era su hijo Matías. El niño tenía 5 años y un diagnóstico de autismo que Rodrigo nunca terminó de aceptar del todo. Lo habían llevado a un montón de especialistas, terapias, escuelas especiales, y todos decían lo mismo, que era un caso complicado, que no hablaba, que no hacía contacto visual, que vivía encerrado en su mundo. Pero a Rodrigo eso le rompía el corazón, porque recordaba cómo, de bebé, Matías se reía con solo verlo entrar al cuarto. Después del accidente de su mamá, el niño cambió por completo. Se volvió callado, se alejaba de todos, como si no quisiera estar aquí. Ese lunes, Rodrigo entrevistó a 3 candidatas más para el puesto de niñera. Ninguna le convencía. Una hablaba demasiado, otra parecía más interesada en el salario que en el niño, y la última ni siquiera sabía qué era el autismo. Cuando ya se iba a rendir, su secretaria le dijo que había una más esperando abajo, una tal Mariana. Rodrigo soltó un suspiro y aceptó verla, más por cansancio que por esperanza. Mariana llegó con jeans, una blusa sencilla y el cabello amarrado. No traía currículum impreso ni hablaba como las demás. Le dijo que había trabajado con niños toda su vida, que había cuidado a su hermano menor desde pequeña porque tenía una discapacidad, y que si el niño no quería hablar, no había problema. Ella tampoco era muy habladora. Rodrigo no supo si reír o quedarse en silencio. Algo en ella era distinto. No venía a impresionar. Venía a hacer su trabajo. Decidió hacer una prueba. La llevó al cuarto de juegos, donde Matías estaba, sentado en el piso, jugando solo con unos bloques. Rodrigo le advirtió que no esperara nada. «No te va a mirar, ni a hablar, no te va a hacer caso», le dijo sin rodeos. Mariana solo asintió con la cabeza, sin miedo ni sorpresa. Se sentó en el suelo, a un par de metros de Matías, y se quedó en silencio. No lo forzó, no intentó hablarle. Solo empezó a hacer una torre con otros bloques, como si ella también estuviera jugando sola. Pasaron casi 10 minutos así. Rodrigo ya se estaba aburriendo, cuando de pronto vio que Matías se volteaba poquito. No del todo, pero sí lo suficiente como para echarle un ojo a la torre que Mariana estaba armando. Ella, sin mirar directamente al niño, empujó uno de los bloques con el dedo, dejándolo cerca de él. Matías lo tomó. Rodrigo parpadeó. No lo podía creer. «¿Lo viste?», dijo Mariana sin mirarlo, con una sonrisa leve. «Ya se dio cuenta de que estoy aquí». Rodrigo no dijo nada, pero por dentro sintió una chispa que hacía tiempo no sentía. No quiso ilusionarse, así que simplemente dijo que la prueba había terminado y que ya la llamarían. Mariana no insistió ni preguntó nada. Se despidió de Matías, aunque él no respondió, y salió de la casa caminando como si no esperara gran cosa. Pero al día siguiente, a las 8 en punto, Rodrigo la llamó. Le ofreció el trabajo. Mariana dijo que sí, sin dudarlo. Desde el primer día, Mariana se ganó el respeto del personal de la casa, no por ser mandona, sino porque era práctica. No perdía tiempo en cosas inútiles. Le hablaba a Matías como si fuera cualquier niño. No lo trataba como si estuviera roto. Y aunque el niño no hablaba, Mariana tenía una paciencia que Rodrigo nunca había visto en nadie. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en su despacho, Rodrigo vio por la cámara que Mariana y Matías estaban en el jardín. Jugaban con una pelota. Bueno, Mariana lanzaba la pelota y Matías la dejaba pasar. Pero en un momento, Rodrigo lo vio.
Matías levantó la mano y empujó la pelota de regreso. No fue un gran tiro ni nada, pero fue algo. Mariana levantó los brazos como si hubiera ganado un premio. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo, pero esa mujer estaba logrando algo que nadie más había logrado: conectar con su hijo. Esa misma noche, mientras cenaban en la cocina, Mariana comía con el personal, nunca con él. Matías entró al comedor, sin que nadie lo llevara. Caminó hasta Mariana y se sentó a su lado. Rodrigo los observó desde la puerta. Mariana le sirvió un poquito de puré y el niño empezó a comer solo. Algo tan simple, pero tan fuerte. Más tarde, cuando todos dormían, Rodrigo bajó al estudio y se sirvió un whisky. Se quedó mirando una foto de su esposa. Le habló en voz baja, como si ella pudiera escucharlo. Creo que Matías está mejor. Por fin. Y aunque no lo dijo en voz alta, también pensó en Mariana. En cómo entró hacia su casa sin hacer ruido y estaba cambiando todo. Lo que Rodrigo no sabía era que ese cambio apenas comenzaba, porque a veces lo que uno cree que está roto solo necesita un poquito de atención o de amor, y él estaba a punto de descubrirlo. Mariana llevaba apenas 3 días en la casa y ya sentía que ese lugar tenía algo raro. No raro de miedo, ni nada así, pero sí esa sensación de cuando algo se siente muy solo. Todo estaba limpio, impecable, pero sin vida. La casa no tenía ruido, ni risas, ni movimiento de niños. Era más como un museo con juguetes. Matías pasaba casi todo el día en su cuarto. Tenía juguetes nuevos, electrónicos, hasta una tablet con juegos especiales. Pero no usaba nada. Se sentaba en una esquina, con la cabeza agachada, y se quedaba ahí mirando al piso. No respondía si le hablaban. No giraba cuando alguien entraba. Nada. Como si estuviera apagado por dentro. Mariana no se asustó. Ya había visto eso antes. Su hermano, Leo, había sido parecido de niño. Todos decían que estaba mal, que no iba a poder hacer nada en la vida, pero ella sabía que solo necesitaba tiempo. Por eso, no se rendía fácil. Empezó a pasar más tiempo en el piso, cerca de Matías, sin presionarlo. Llevaba juguetes sencillos. Un carrito de plástico, unos dados, un muñeco que hacía ruidos chistosos. A veces jugaba sola, a veces se quedaba callada. No le exigía nada, solo estaba ahí. Lo más duro era que él nunca la miraba. Nada. Parecía que ella no existía. Si le hablaba, no volteaba. Si le cantaba, ni pestañeaba. Al principio le costó, pero luego entendió que tenía que dejar de esperar respuestas rápidas. Tenía que ganarse su mirada. Una tarde, se le ocurrió algo. Llevó una caja de burbujas al jardín. Le pidió permiso a Rodrigo para sacarlo un rato. Rodrigo dudó, pero aceptó. Mariana le puso un suéter. Lo tomó de la mano, aunque él no reaccionó, y lo llevó afuera. El pasto estaba recién cortado y el sol estaba bajando. Se sentaron cerca de una fuente. Mariana abrió la botella de burbujas y empezó a soplar. Las burbujas salían volando y brillaban con la luz. Se reventaban solas en el aire. Ella las miraba con una sonrisa. Matías no hacía nada, ni un gesto. Pero al rato, cuando una burbuja se le reventó en la pierna, parpadeó. Mariana lo notó. Sopló otra vez. Esta vez, muchas burbujas fueron hacia él. Una le rozó la nariz. Él frunció un poco el ceño. Mariana no dijo nada, solo siguió jugando. Así lo hizo por varios días, siempre a la misma hora. A veces parecía que Matías quería irse, pero se quedaba. Mariana ya no esperaba grandes cambios, solo quería que se acostumbrara a tenerla cerca. Un día, mientras jugaban con bloques, Mariana colocó uno en el centro y lo empujó hacia él. Matías no se movió, pero al rato, cuando pensó que ella no lo veía, empujó el bloque de regreso. Mariana lo miró de reojo,
sin decir nada. Fue solo un toque, pero fue el primero. En la noche, Rodrigo la llamó al estudio. Tenía una copa en la mano y cara de cansado. Le preguntó cómo iba todo. «Bien. Va lento, pero vamos avanzando», dijo Mariana tranquila. Rodrigo no parecía muy convencido. Se notaba que había perdido la fe hace tiempo. Le preguntó si creía que Matías podría hablar algún día. Mariana no prometió nada. Le dijo que lo importante era que Matías empezara a confiar en alguien, y para eso necesita sentir que alguien lo ve. Rodrigo no respondió. Solo asintió, como si le costara creerlo, pero no quería discutir. Al día siguiente, pasó algo inesperado. Mariana estaba jugando con una pelota de tela dentro del cuarto. La rodaba despacio por el suelo, hacia Matías, aunque él seguía ignorándola. En una de esas, la pelota se detuvo justo al lado de su pie. Mariana no dijo nada. Siguió jugando sola, pero con el rabillo del ojo lo estaba vigilando. Entonces, Matías bajó la mano y tocó la pelota. No la empujó ni la tomó, solo la tocó. Mariana se quedó inmóvil, como si un movimiento brusco pudiera espantarlo. Luego él levantó la mirada. Por una fracción de segundo, sus ojos se cruzaron con los de ella. Fue un instante, nada más. Pero por primera vez, él la vio. Mariana sintió que el corazón le daba un brinco. No dijo nada. No gritó de emoción. No lo aplaudió. Solo le sonrió leve y siguió rodando la pelota como si fuera lo más normal del mundo. Esa noche, cuando Rodrigo vio los videos de la cámara del cuarto, se quedó helado. Retrocedió el video 2 veces. Ahí estaba, clarito. Matías la miraba. Solo por un segundo, pero la miraba. Rodrigo bajó corriendo a la cocina. Mariana estaba limpiando unos platos junto con la señora del aseo. Él entró de golpe, sin avisar. «¿Hoy... él te miró?», preguntó, casi sin aliento. Mariana lo miró, tranquila. Sí, fue un ratito, pero lo hizo. Rodrigo no supo qué decir. Se quedó parado ahí, sin saber cómo reaccionar. Mariana le puso un vaso con agua en la mano, como si supiera que lo necesitaba. «Va a ir mejorando, señor, pero no lo presione. Déjelo sentir». Rodrigo bajó la mirada. Nunca nadie le había hablado así, con calma, con confianza, sin miedo a él. Se fue sin decir más. Pero esa noche no durmió. Se quedó viendo fotos de su hijo, fotos viejas, de cuando era bebé. Le daba vueltas a todo, a su forma de educarlo, a los doctores, a los diagnósticos, a todo lo que había hecho mal. Y por primera vez, pensó que tal vez, solo tal vez, su hijo no estaba tan perdido como creía. Solo necesitaba que alguien lo viera. Era un sábado tranquilo, de esos donde el sol entra por las ventanas y la casa por fin se siente menos fría. Rodrigo se había quedado en casa ese día. No tenía reuniones, no tenía ganas de ver a nadie, y para variar, no se encerró en su oficina. Bajó temprano, desayunó solo, y se quedó viendo por la ventana cómo Matías jugaba en el jardín con Mariana. Bueno, jugar no era la palabra exacta. Mariana movía unas figuras de animales sobre una manta, y Matías las observaba de lejos, sin tocarlas, pero sin quitarles la vista. Ya era un avance. Rodrigo no podía dejar de mirar a Mariana. Era raro. No era una mujer espectacular ni llamativa, pero tenía algo. Se movía con calma, sin hacer ruido. No buscaba atención. No se quejaba de nada, y su paciencia, eso sí que le sorprendía. ¿De dónde sacaba tanta? Después del almuerzo, Rodrigo salió al jardín con un café en la mano. Se acercó sin decir nada. Mariana levantó la vista y le sonrió, apenas. Matías estaba sentado, cerca, jugando con los mismos animales. En sus manos tenía un león de plástico. Mariana se incorporó y se limpió las manos con una servilleta. «¿Cómo va todo?», preguntó Rodrigo. «Mejor.
respondió ella. Hoy me dejó que le tocara la cabeza. Solo un segundo, pero fue él quien se acercó. Rodrigo bajó la mirada hacia su hijo. Tenía la vista fija en el suelo, como siempre. Pero el solo hecho de estar ahí, sin escaparse, era una victoria. A veces me pregunto si todo esto es verdad, dijo él, sin mirar a Mariana. Los doctores fueron claros. Dijeron que no hay mucho que hacer. Mariana respiró hondo. Se sentó de nuevo, al lado de Matías, sin apurarse. Luego miró a Rodrigo con esa cara seria que ponía cuando hablaba en serio. Señor, su hijo no es autista. Solo necesita amor y cariño. Rodrigo la miró, como si no hubiera entendido. Pero sí entendió. Y esas palabras se le clavaron en el pecho. ¿Cómo que no es autista?, preguntó en voz baja, casi molesto. ¿Sabes cuántos especialistas lo han visto? ¿Sabes lo que me costó? Lo que nos costó aceptar eso. No le estoy diciendo que los médicos estén locos. Solo le digo lo que yo veo. Y lo que yo veo es un niño que se cerró por dolor, no por una condición. Un niño que no fue abrazado a tiempo, que se quedó callado porque nadie le dio la seguridad para hablar. Rodrigo no dijo nada. Se quedó con la mirada clavada en el pasto. Mariana seguía con esa voz tranquila, sin subir el tono ni una vez. Veces creemos que los niños nacen rotos, pero no. Se rompen por cosas que ni siquiera notamos. Y luego los dejamos ahí, creyendo que no tienen arreglo. Matías levantó el león y lo colocó sobre la pierna de Mariana. Ella no reaccionó de inmediato, pero sonrió. Lo acarició levemente en la cabeza, y el niño no se apartó. Rodrigo vio todo. Cada detalle. Cada gesto. No podía creer lo que veía. Su hijo, tocando, interactuando, compartiendo. No sé, ¿cómo lo haces?, dijo, sin poder contener la emoción. No sé cómo lograste esto en tan poco tiempo. Mariana se encogió de hombros. No hice nada raro, solo lo traté como a un niño, no como a un caso difícil. Rodrigo sintió que algo se le movía por dentro. Se quedó en silencio un rato, viendo cómo Matías ahora le daba el león y tomaba otro animal. Tú, dijo de repente. ¿Siempre fuiste así? Mariana lo miró, algo confundida. Así de, no sé, de paciente, de buena con los niños. Ella soltó una risa corta. No, la verdad no. Lo aprendí con mi hermano. Él también. Era como Matías, cerrado, callado, hasta que un día empezó a hablar, así, de la nada. Pero antes de eso, nadie lo entendía. Rodrigo se acercó y se sentó a su lado, cosa rara en él. Siempre era distante, pero esa tarde algo lo empujó a estar más cerca. ¿Y tú qué querías hacer antes de cuidar niños?, preguntó más por curiosidad que por conversación. Yo quería ser enfermera. Estudié 1 año, pero tuve que dejarlo por cuidar a mi hermano. Mi mamá se fue y mi papá, no servía para eso. Así que me tocó a mí. Rodrigo la miró de nuevo, y por primera vez no la vio como una empleada. La vio como una mujer de verdad, una que había vivido cosas duras, pero que no se rendía, una mujer que había llegado a su casa sin pedir nada y estaba devolviéndole la vida a su hijo. Gracias, le dijo de pronto, por todo. Mariana no respondió, solo asintió con la cabeza. El silencio se hizo largo, pero no incómodo. Era de esos silencios que dicen mucho más que las palabras. Rodrigo quería decirle más. Quería decirle que no sabía cómo le estaba cambiando la vida, que cada vez que la veía con Matías se le quitaba un poco el miedo, que había noches en que pensaba en ella, pero no dijo nada de eso. En vez de eso, se quedó ahí sentado, viendo cómo Matías hacía caminar un elefante de plástico sobre la manta, y por dentro supo que estaba enamorándose. Rodrigo nunca hablaba del pasado,
No porque no pudiera, sino porque simplemente no quería. Había cosas que le dolían tanto, que era más fácil hacer como si no hubieran pasado. Se levantaba temprano, se ponía su traje, se metía a su oficina, daba órdenes, revisaba cifras y trataba de convencerse de que así era mejor. Pero cada vez que entraba al cuarto de su hijo, cada vez que lo veía ahí sentado en silencio, todo eso se le venía encima como una avalancha. Había sido feliz una vez, de verdad. No era una historia de cuento, pero sí lo era para él. Su esposa, Daniela, era la persona más terca que había conocido, y tal vez por eso se enamoró de ella. Se conocieron en la universidad. Ella estudiaba arquitectura y él ya estaba en negocios. Se pelearon más de lo que se besaron, pero al final no pudieron evitar quererse. Cuando nació Matías, Daniela cambió. Se volvió más cuidadosa, más intensa, más mamá. Rodrigo no entendía del todo ese cambio, pero lo aceptó. Él seguía con el trabajo, viajaba mucho, pero cada vez que regresaba a casa y los veía juntos, sentía que todo valía la pena. Hasta que pasó lo que nadie esperaba. Fue una tarde cualquiera. Rodrigo estaba en Monterrey, en una reunión con inversionistas. Daniela salió a dar una vuelta con Matías, que en ese entonces tenía apenas 3 años. Un auto venía a toda velocidad. Se pasó un alto y los embistió. A ella la mató en el acto. Matías salió con golpes leves, pero después de eso, nunca volvió a hablar. Rodrigo se enteró por teléfono. Le dijeron que su esposa había muerto y que su hijo estaba en el hospital. Viajó esa misma noche, sin entender nada, sin saber cómo moverse. Cuando llegó, vio a Matías acostado en una camilla, con la mirada perdida. No lloraba, no se quejaba, solo miraba al techo. Después de eso, todo cambió. Rodrigo se convirtió en una sombra. Cerró su corazón. Vendió la casa donde vivían con Daniela. Se mudó a una más grande, más moderna, más fría. Llenó a Matías de médicos, especialistas, pruebas, terapias. Lo que no sabía es que también lo estaba llenando de distancia. A veces soñaba con ella. En esos sueños, Daniela caminaba por el jardín con Matías en brazos. Se reía. Le decía cosas que él no alcanzaba a entender. Cuando despertaba, se le revolvía el estómago. No hablaba con nadie de eso, ni con sus amigos, ni con su terapeuta, porque sí fue a uno, pero solo 2 veces. Ni con nadie. Todo se lo tragaba, todo lo guardaba. Incluso cuando el psiquiatra infantil le dijo que Matías tenía un cuadro de autismo, Rodrigo no lo negó ni lo aceptó. Solo firmó los papeles y dijo, ¿qué sigue? Pero no era tan sencillo, porque por dentro él sabía que algo se había roto el día del accidente. Y no era el niño, era él. Guardaba una caja en su closet, bien al fondo, donde nadie más la podía ver. Adentro tenía cosas que no se atrevía a tirar. Una carta de Daniela que nunca terminó de leer, una cadena que ella siempre usaba, la ecografía de Matías y un par de fotos. A veces abría esa caja y se quedaba ahí, sentado en el piso, sin hacer nada. Esa semana, después de que Mariana le dijera lo que dijo, Rodrigo abrió la caja de nuevo. Tomó la carta. La desdobló con cuidado. Nunca había pasado de la primera línea. Si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. La volvió a doblar. No podía, no todavía. Esa noche, bajó al cuarto de Matías. El niño dormía con su peluche nuevo, el mismo que Mariana le había dado. Rodrigo se sentó en una silla junto a la cama. Lo miró por un buen rato. Luego, sin saber por qué, le habló. ¿Tú te acuerdas de mamá? Matías no respondió. Claro que no. Estaba dormido. Pero Rodrigo se quedó ahí, contándole cosas. Cómo era Daniela, cómo se reía, cómo cocinaba pésimo pero insistía en hacerlo todo a mano. Le contó cosas que nunca había dicho en voz alta. Cuando Mariana lo encontró ahí, casi a las 2 de la mañana, no dijo nada. Solo se asomó, lo vio y se fue en silencio.
pero Rodrigo supo que lo había visto, y no le molestó. Al día siguiente, Mariana preparó un desayuno distinto: pan francés, jugo de naranja natural y huevos con jamón en forma de caritas. Cuando Rodrigo bajó, se sorprendió. «¿Qué es esto?» «Un desayuno para empezar bien el día», respondió Mariana. Matías comía en silencio, pero sin rechazar la comida. Rodrigo se sentó con ellos. Por primera vez en mucho tiempo, desayunaron juntos. Después, Mariana le entregó algo a Rodrigo. Era una hoja doblada. «Esto lo encontré en el cuarto de juegos. Creo que es de Matías». Rodrigo la abrió. Era un dibujo. Unos rayones torcidos, sí, pero en medio se notaban 3 figuras: un hombre, una mujer y un niño. Todos de la mano. Rodrigo se quedó viendo el dibujo por varios segundos. No supo qué decir. «Yo creo que no está roto», dijo Mariana. «Solo está esperando que lo abracen otra vez». Rodrigo tragó saliva. El pasado pesaba, y mucho. Pero en 1900, ese momento, por primera vez en años, Rodrigo sintió que tal vez, solo tal vez, podía empezar a soltar un pedazo. Rodrigo siempre se levantaba temprano, pero esa mañana fue distinto, no porque hubiera dormido mejor, sino porque se despertó con la cabeza llena de cosas. Se quedó viendo el techo unos minutos, en silencio, como si algo le pesara en el pecho. Luego se paró, se puso la bata, bajó las escaleras y entró directo a la cocina. Ahí estaba Mariana, cantando bajito mientras revolvía algo en la sartén. Matías a su lado, en una sillita alta, agarraba con las manos una cuchara de madera que Mariana le había dado. El niño se veía tranquilo. No feliz, pero sí tranquilo. Y eso para Rodrigo ya era mucho. «¿Cantas todos los días?», preguntó él con voz ronca sin saludar. «Cuando nadie escucha, sí», respondió ella con una sonrisita. «Te escuché. Entonces no lo vuelvo a hacer». Rodrigo soltó una risa pequeña, algo casi olvidado para él. Se sirvió un café y se sentó frente a Matías. El niño lo miró solo un segundo, y luego volvió a fijarse en la cuchara. Rodrigo intentó no reaccionar, pero por dentro ese pequeño contacto visual se sintió como una palmadita en el alma. Durante el desayuno, Mariana le contaba cositas al niño, aunque él no respondía. Le decía que iba a cocinar más tarde, que había que regar las plantas, que tal vez podían ver una película. Rodrigo solo escuchaba. No metía palabra, pero empezó a notar algo. Matías ya no comía con la cabeza agachada, ni se tapaba los oídos. Ya no se iba del cuarto cuando alguien entraba. Después del desayuno, Rodrigo fue a su oficina, pero no pudo concentrarse. Cerró la laptop, se puso unos jeans y una camisa vieja y bajó al jardín. Mariana y Matías estaban jugando con una pelota, de espuma. Mariana se agachaba, hacía ruidos tontos, reía sola, y Matías simplemente la observaba. De vez en cuando le pateaba la pelota con flojera, pero lo hacía. Rodrigo se acercó sin decir nada. Mariana lo vio y le lanzó la pelota directo a él. Rodrigo, sin pensarlo, la atrapó. «Vamos, anímese», le dijo ella. 3 toques y gana». Rodrigo se rió, esta vez con ganas. Hacía años que nadie le hablaba así. Le regresó la pelota. Mariana la atrapó con las rodillas y luego la rodó hacia Matías. El niño, como por reflejo, la empujó con el pie. Mariana lo aplaudió sin exagerar. Así se quedaron casi media hora, jugando a nada, pero juntos. Rodrigo, Mariana y Matías. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía tan vacía. Esa tarde, Rodrigo revisó los correos desde el sofá. Normalmente lo hacía desde su oficina, con todo cerrado, pero esa vez quiso estar donde estaban ellos. Mariana se sentó, en el suelo, a pintar con Matías. Él usaba crayones gruesos y solo hacía garabatos, pero no se molestaba ni se frustraba. Mariana no lo corregía. Solo dibujaba a su lado. Rodrigo los miraba de reojo, fingiendo que trabajaba. Sentía algo raro en el pecho. No era tristeza. Era otra cosa. Algo parecido a cuando uno se da cuenta de que extrañaba algo sin saberlo. En la noche,
Mariana se quedó más tiempo de lo normal. Le pidió permiso para leerle un cuento a Matías antes de dormir. Rodrigo aceptó, aunque le pareció raro. Siempre era él quien le daba las buenas noches, pero esta vez lo dejó en sus manos. Subió a verlos sin que lo notaran. Mariana estaba sentada en la alfombra del cuarto, con el libro abierto en las piernas. Matías no estaba pegado a ella, pero sí muy cerca. Escuchaba. No hablaba, no preguntaba, pero escuchaba, y cuando Mariana pasaba la página, él levantaba la vista. Rodrigo se quedó en la puerta, viéndolos, sin interrumpir. Mariana levantó la vista y lo notó. Le sonrió leve, como diciendo, «Todo bien». Rodrigo asintió. Más tarde, cuando Mariana se fue, Rodrigo entró al cuarto de Matías. El niño ya estaba dormido. Rodrigo se sentó en el borde de la cama, le acomodó la cobija. Le acarició el pelo, algo que nunca hacía. «No sé si me entiendes, hijo, pero estoy tratando», le dijo en voz baja. Luego bajó a la cocina, se sirvió un vaso con agua y se quedó ahí, solo, pensando. Mariana había dejado su suéter colgado en una silla. Lo vio y sintió un impulso raro. Se acercó, lo tomó con cuidado y lo dobló bien para dejarlo sobre la mesa. Tenía olor a jabón, a hogar, a algo que no había sentido en mucho tiempo. El domingo, Rodrigo hizo algo que nunca había hecho. Le preguntó a Mariana si quería salir con él y con Matías al parque. Ella lo miró con sorpresa. «¿Al parque?» «Sí, al de la esquina, caminando». «¿Con usted?» «¿Con quién más?» Mariana se rió. Aceptó. Y ahí estaban los tres, caminando, por la calle, sin guardaespaldas, sin chofer, sin nada. Rodrigo empujaba el carrito con Matías, que ya no era tan niño como para ir ahí, pero que todavía se sentía seguro dentro. Mariana iba a su lado, contándole historias de su infancia, de cómo se caía de los columpios, de cómo una vez se robó un globo en una feria y su mamá la hizo regresarlo. Rodrigo la escuchaba como si fuera un podcast de los buenos. Se reía. Hacía tiempo que no se reía así. En el parque, Matías quiso bajarse. Mariana lo ayudó. El niño caminó hasta una fuente y se quedó mirando el agua. Rodrigo se acercó. Lo miró desde atrás. Mariana se quedó un poco más lejos, dejándolos solos. «¿Te gusta el agua, campeón?», preguntó Rodrigo. Matías no respondió, pero extendió la mano y la metió al agua. Rodrigo hizo lo mismo. Durante unos segundos, ambos tocaron el agua al mismo tiempo. Fue solo un momento. Pero en ese instante, algo se rompió. Y no era hielo. Todo iba tan bien que ya hasta daba miedo. Mariana y Matías ya tenían una rutina juntos. Desayuno con dibujos, juegos en el jardín, cuentos antes de dormir. Rodrigo, aunque no lo decía, se veía más tranquilo, más humano. Hasta se quitaba el saco a veces y se sentaba con ellos a pintar. Todo parecía ir caminando hacia algo bonito. Hasta que un día llegó Lucía. El timbre sonó cerca del mediodía. Mariana estaba cocinando arroz con pollo. Rodrigo trabajaba en su oficina y Matías armaba un rompecabezas. La empleada abrió la puerta y ahí estaba ella. Con gafas negras enormes, vestido blanco ajustado y una sonrisa que no era sonrisa. Era más bien esa cara que uno pone cuando sabe que va a mover el piso. «¿Dónde está Rodrigo?», preguntó directo. «¿Quién la busca?». «Lucía, su cuñada. ¿O ya se olvidaron de mí?». La señora se quedó congelada. Nadie la había visto. Desde el entierro de Daniela, hacía más de 2 años. Rodrigo no hablaba de ella. Nadie sabía si se habían peleado o qué, solo que se fue a España y no regresó. Lucía entró a la casa como si fuera suya. Recorrió el pasillo, se asomó a la sala, olfateó el ambiente, como si viniera a inspeccionar algo. Rodrigo bajó molesto, sin saber quién era. Cuando la vio, se detuvo en seco. «¿Tú qué haces aquí?». «Ay, qué linda bienvenida».
respondió ella quitándose las gafas. Vine a ver a mi sobrino. ¿O ya no tengo derecho? Rodrigo no contestó. Se notaba incómodo. Mariana, desde la cocina, los escuchaba. No conocía a esa mujer, pero algo en su forma de hablar le sonó a problemas. ¿Viniste de España solo para eso? ¿Te parece poco?, dijo Lucía. Daniela era mi hermana, y Matías, mi único sobrino. Tenía derecho a saber cómo están. Pero si molesto, me voy, aunque me encantaría quedarme unos días. Tengo el vuelo de regreso en una semana. Rodrigo apretó la mandíbula. No le gustaba nada la idea, pero no podía decirle que no, no sin quedar como un patán. Mariana entró al cuarto justo cuando Lucía se sentaba en el sillón principal. ¿Y tú? ¿Quién eres?, preguntó Lucía al verla. Soy Mariana, la niñera. ¿Niñera? ¿No está muy joven? Mariana sonrió con respeto, sin caer en el juego. Tengo experiencia. Cuido a Matías desde hace unos meses. Lucía la escaneó de arriba a abajo, como si estuviera buscando fallas. Luego volteó a ver a Rodrigo. Ah, con razón. Te noto distinto. Rodrigo no respondió. Solo se cruzó de brazos. Durante los siguientes días, la casa se volvió otra. Lucía se paseaba por todas partes, hablaba fuerte por teléfono, criticaba la decoración, el menú, los horarios. Decía cosas como, esto no lo hubiera permitido mi hermana, o yo conocía a Matías mejor que todos ustedes. Pero lo más incómodo era cómo observaba a Mariana. No le decía nada directo, pero cada comentario tenía veneno escondido. Qué raro que el niño esté tan pegado a ella. No me imagino lo que cobra por hora. Seguro con ese carácter. Consigue todo lo que quiere. Mariana se mantenía en su papel, tranquila, sin salirse. Pero dentro de ella ya sentía que algo estaba mal, que esa mujer no había venido solo de visita. Un día, Mariana estaba leyendo con Matías en el jardín. Lucía salió con un trago, en la mano, y se sentó frente a ellos, sin decir nada. Los observó un rato. Luego se acercó a Matías con una sonrisa forzada. Hola, mi amor. ¿Te acuerdas de mí? Soy tu tía Lucía. Ven, dame un abrazo. Matías la miró un segundo y luego volvió a ver su libro. No se movió. Lucía insistió, pero el niño giró su cuerpo hacia Mariana, buscando su cercanía. Mariana lo protegió sin hablar. Solo lo abrazó por los hombros. Lucía se levantó, ofendida. Qué curioso. Mi sobrino ya no me reconoce, pero sí a la señorita esta. Esa noche, Rodrigo subió a su cuarto y encontró a Lucía esperándolo en la sala. Tenía una copa en la mano y esa cara que ponía cuando quería manipular. ¿Te puedo hablar con confianza? Depende. Esa mujer, Mariana, ¿quién es de verdad? ¿La revisaste antes de dejarla cerca de tu hijo? Sí. ¿Y no te parece raro? Digo, tan perfecta, tan calmada, tan buena. No hay gente así. Algo debe esconder. Rodrigo se hartó. Lucía, ya basta. Si viniste a buscar errores, mejor vete. No vine por ella. Vine por Matías. Pero ya que estoy aquí, no voy a hacerme la ciega. Esta mujer no es lo que aparenta. No le conviene al niño. Y mucho menos a ti. No tienes idea de lo que estás diciendo. Lucía se acercó y le tocó el brazo como si fueran aliados. Lo que pasa es que estás solo. Y cuando uno está solo, se agarra de lo primero que le da un poco de paz. Pero cuidado, Rodrigo. Las personas así entran fácil, y después sacarlas es un infierno. Rodrigo se soltó de su mano. Subió las escaleras sin decir más. En el cuarto, se sentó a los pies de la cama y se quedó ahí, con la cabeza entre las manos. Ya lo sabía. Lucía no había venido a visitar. Había venido a quedarse y a desordenarlo todo. Lucía no era tonta. Había llegado con una sonrisa,
pero por dentro ya traía el cuchillo afilado. Desde que puso un pie en esa casa, notó el cambio. Rodrigo se veía menos rígido, como si alguien le hubiera aflojado el nudo del cuello. Y Matías, ese niño, que antes no reaccionaba con nadie, ahora seguía a Mariana como si fuera su sombra. Eso no le gustó nada. Lucía siempre había pensado que ella debía estar más presente en la vida de su sobrino, y si no lo estaba, era por culpa de Rodrigo, porque él la había sacado del mapa desde la muerte de Daniela. Nunca le explicó nada, nunca le dio espacio, nunca le pidió opinión. Y ahora, de la nada, había una niñera que hacía de mamá, tía y terapeuta al mismo tiempo. Una noche, mientras Rodrigo trabajaba en la oficina de casa, Lucía entró sin tocar. Traía una copa de vino en la mano, aunque ya era la tercera. ¿Tienes un minuto? Rodrigo levantó la vista sin ganas. ¿Qué quieres? Solo hablar. ¿O tampoco puedo hablar con mi familia? Rodrigo dejó el lápiz sobre la mesa. Dime. Lucía se sentó, cruzó la pierna y lo miró fijamente. Estuve revisando unas cosas. El otro día le pregunté a Mariana por su experiencia. Dijo que había trabajado con niños, pero no dio detalles. ¿Y eso qué tiene? ¿No te parece raro? No trae referencias, no tiene documentos, no conocemos a su familia. Nadie sabe de dónde salió. Rodrigo se pasó la mano por la cara. Estaba cansado, pero ya conocía esa voz. Cuando Lucía hablaba así, era porque traía algo más. ¿A dónde quieres llegar? Solo quiero que te cuides. Yo sé que estás vulnerable. La pérdida, Matías, todo eso. Pero no vayas a cometer el error de dejar entrar a alguien que no conoces de verdad. Rodrigo guardó silencio unos segundos. Luego respondió firme. Mariana ha estado aquí todos los días. Lo que ha hecho por Matías no lo ha logrado nadie, ni los doctores, ni tú. Lucía se quedó callada, pero su cara cambió. Qué rápido te ganaste, no te culpo. Es bonita, joven, dulce. No empieces. ¿No empiece qué? A decir lo que todos ven pero tú no. Estás enganchado con ella, y ella lo sabe. Por eso está jugando sus cartas con calma. Rodrigo se paró. No le gritó, pero su mirada fue suficiente. Déjala fuera de esto. Lucía apretó los labios, pero se fue sin discutir. Esa noche, en su cuarto, sacó su laptop. Buscó en redes sociales, en foros, en bases de datos. Nada. Mariana era como un fantasma digital. Solo una cuenta vieja de Facebook con 2 fotos y sin actividad desde hace años. Buscó más. Empezó a tirar de hilos. Mandó un mensaje a un contacto que tenía en la alcaldía. Le pidió que le revisara si Mariana tenía algún antecedente. No dijo para qué, solo que era un trámite personal. A los 2 días, ese contacto le respondió con un audio. Encontré algo raro. No tiene antecedentes penales, pero estuvo vinculada a un caso judicial hace años. No hay condena, pero sí expediente. Te mando lo que hay. Lucía sonrió. Por fin algo. Imprimió el documento. Eran hojas sueltas, sin muchos detalles. Un caso relacionado con el hermano de Mariana. Problemas familiares. Algo de abandono, negligencia. No estaba claro. Pero suficiente para levantar sospechas. No fue directo con Rodrigo. No aún. Primero quiso poner a Mariana nerviosa. Ese día, mientras Mariana preparaba a Matías para una siesta, Lucía se acercó a la puerta del cuarto. Tocó suave y entró sin esperar respuesta. Perdón que interrumpa. Solo quería conocerte un poco más. Mariana le dio una sonrisa educada. Claro. Lucía se sentó en la silla de lectura. ¿Tienes hermanos? Sí. 1. ¿Y viven juntos? No, él vive con mi papá. Lucía fingió sorpresa. Ah, qué interesante. ¿Y cómo es tu relación con tu papá? Bien. Complicada a veces, como todas. Lucía sonrió más amplio. Claro. Lo digo porque leí algo. Bueno, me pasaron algo. No es por chismosa, pero... ¿Tú estuviste en un juicio cuando eras adolescente? Mariana la miró fija.
sin moverse. Sí, fue por un tema familiar. Fue difícil. Pero todo se aclaró. Ah, ya veo. Lucía ladeó la cabeza como quien dice, ajá, ajá, pero no cree nada. Es que, tú sabes, cuando uno cuida a un niño, es delicado. Todo lo que uno ha hecho puede salir mal interpretado. No sé si me entiendes. Mariana no dijo nada por unos segundos. Luego respondió tranquila, pero firme. Sí, le entiendo. Y por eso hago mi trabajo bien, cada día. Lucía se levantó despacio. Solo te digo esto porque... si algo pasa, Rodrigo podría tener problemas. Y Matías no puede volver a sufrir. Se fue del cuarto dejando la frase flotando como humo. Mariana cerró la puerta y se apoyó en ella. Respiró hondo. Sabía que venía algo. Lo olía, lo sentía, pero no iba a dejar que esa mujer la sacara así como así. Rodrigo notó que algo pasaba. Mariana estaba más callada, más tensa. Ya no sonreía igual, pero no decía nada. Solo cumplía su rutina, hasta que Matías empezó a actuar diferente también. Ya no jugaba igual. Se le notaba más nervioso. Cuando Lucía entraba al cuarto, se quedaba quieto. Mariana trataba de protegerlo, pero todo estaba distinto. Una tarde, mientras Mariana limpiaba los lápices de colores, Matías hizo algo que nunca había hecho. Se tapó los oídos cuando Lucía habló desde el pasillo. Mariana lo abrazó despacio, sin decir palabra. Rodrigo lo vio desde lejos, y entonces lo entendió. Lucía no solo estaba en contra de Mariana, también estaba empezando a dañar al niño. Ese día había sido pesado, de esos días que no pasan rápido, en los que todo se siente raro. Mariana estaba más callada que de costumbre, Matías un poco más pegado a ella, y Rodrigo con el ceño fruncido desde la mañana. La casa se sentía apretada, aunque fuera enorme. Y no era por el clima, ni por el calor. Era por Lucía. Rodrigo lo notaba. Mariana ya no se reía tanto. Ya no tarareaba mientras cocinaba, ni hacía comentarios graciosos mientras leía cuentos. Y Matías estaba volviendo a cerrarse. Menos contacto, menos juego, como si algo se hubiera roto. Lucía, mientras tanto, caminaba por la casa como si fuera la dueña. Se metía en la cocina, daba órdenes al personal, hablaba fuerte por teléfono, en el jardín. Rodrigo ya no sabía cómo sacarla sin hacer un escándalo. Cada vez que lo intentaba, ella soltaba algo como «yo solo quiero ayudarte» o «solo estoy cuidando a mi familia». Pero Rodrigo sabía que eso era puro show. Lo único que quería era control. Esa noche, Mariana preparó la cena para Matías. Hizo puré de papa, nuggets caseros y unas zanahorias cocidas. Nada complicado, pero Matías lo comió sin quejarse. Luego se quedó dormido temprano, abrazando su muñeco. Mariana le dio un beso en la frente y bajó a la cocina a recoger. Rodrigo estaba ahí, solo, con una copa de vino en la mano. La luz estaba bajita, la cocina medio oscura, con ese silencio raro que se mete entre los platos sucios y los vasos mal puestos. ¿Quieres cenar algo?, le preguntó a Mariana, mientras ella lavaba un sartén. No tengo mucha hambre, respondió ella sin mirarlo. Bueno, pero igual cocinaste para el niño. Algo te habrás guardado. Ella soltó una risita, floja, y se secó las manos con un trapo. Quedó arroz con huevo. ¿Eso cuenta? Para mí es suficiente. Mariana sirvió 2 platos con lo que había. Nada elegante, solo comida calientita. Se sentaron en la barra de la cocina, uno al lado del otro. Rodrigo sin saco, con la camisa medio arrugada. Mariana con una sudadera vieja que le llegaba hasta las rodillas. Nada planeado, nada romántico. Pero justo por eso, fue diferente. Empezaron a hablar de cosas sueltas, de lo que Matías había hecho ese día, de una vez que Rodrigo se cayó en una junta por culpa de una silla rota. Mariana se rió fuerte. Era la primera vez en días que Rodrigo la escuchaba reír así. Le gustó, mucho. Extrañaba eso.
dijo él sin pensarlo. ¿Qué cosa? Tu risa. Hace días que no te reías. Mariana bajó la mirada. Es que últimamente no me siento tan cómoda aquí. Rodrigo la miró serio. ¿Por Lucía? Por todo. Por cómo me ve. Por lo que insinúa. Yo no vine a causar problemas, Rodrigo. De verdad. Solo quiero ayudar. Rodrigo se pasó la mano por la nuca, como hacía cuando algo le dolía. Lo sé. Y créeme que me doy cuenta. Pero no es fácil sacarla. Legalmente no tengo cómo echarla. Y emocionalmente. Bueno, es la hermana de Daniela. Mariana asintió despacio. Yo no quiero meterme en líos familiares. Pero no puedo hacer mi trabajo si me siento vigilada, si me hacen sentir como si fuera una intrusa. Rodrigo la miró de frente. No como jefe, no como papá, como hombre. Tú no eres una intrusa, no para mí, y mucho menos para Matías. Se quedaron en silencio, los dos con los platos casi vacíos. Mariana jugaba con el tenedor, Rodrigo solo la miraba. No dijo nada más, solo la miraba, como quien ve algo y no sabe cómo decirlo. ¿Por qué me contrataste?, preguntó ella de repente. Rodrigo se quedó pensando. ¿Por qué no dijiste lo que las otras dijeron? No me hablaste de títulos ni de cursos. Me hablaste de tu hermano, de lo que viviste, y porque, no sé, tenías una mirada diferente. Mariana sonrió. Eso no estaba en el currículum. Por eso me gustó. Otra vez ese silencio, de esos que no incomodan, pero que cargan algo, como si algo estuviera a punto de pasar y nadie se atreviera a moverse. De pronto, Mariana se levantó para llevar los platos al fregadero. Rodrigo la siguió. La ayudó a lavar, sin decir palabra. Entre platos y vasos, sus manos se rozaron una vez. Solo una. Pero suficiente para hacer que los dos se quedaran quietos un segundo. Rodrigo la miró. Ella también lo miró. Si me estoy pasando, dime, dijo él bajito. No te estás pasando, respondió ella, casi en un susurro, pero sin usar esa palabra que tú me pediste evitar. Y ahí, en esa cocina medio desordenada, sin música, sin velas, sin nada planeado, Rodrigo se inclinó y la besó. Fue un beso corto, sin prisa. No hubo apuro, ni pasión de novela exagerada. Solo fue eso, un beso que ya tenía tiempo esperando. Cuando se separaron, Mariana no dijo nada. Solo se quedó con los ojos cerrados un segundo. Luego lo miró. No, sé si esto es buena idea. Yo tampoco, pero no quería quedarme con la duda. Ella sonrió. Bueno, ya no hay duda. En ese momento, Lucía bajaba las escaleras en silencio. Había escuchado voces. Se asomó desde el pasillo y los vio. No alcanzó a ver el beso, pero sí el cuerpo de Rodrigo muy cerca de Mariana. Vio la forma en que se miraban. Vio todo lo que necesitaba ver, y en su cara apareció una sonrisa, de esas que no traen nada bueno. 2 días después de esa noche en la cocina, todo se sentía más raro que nunca. Mariana trataba de seguir como si nada, de hacer su rutina normal, de actuar como si ese beso no hubiera movido nada, pero era mentira. Por dentro estaba hecha un lío. Rodrigo también andaba más serio, no molesto, no frío, solo pensativo, como si algo estuviera analizando cada vez que la veía. Y Lucía, bueno, Lucía andaba más amable que nunca, demasiado amable. Saludaba a todos, sonreía a Mariana, le ofrecía café, preguntaba por Matías como si fuera la tía amorosa que nunca había sido. Pero en su mirada había algo, ese brillo de cuando alguien ya puso en marcha un plan y está esperando el momento exacto para soltarlo. Ese momento llegó una mañana cualquiera. Mariana estaba en el cuarto de juegos con Matías. Jugaban a ponerle voces chistosas a unos peluches. Matías se reía bajito, como si no quisiera hacer ruido, pero no se alejaba de ella. De repente tocaron el timbre. La empleada fue a abrir,
y al minuto se asomó al cuarto con la cara pálida. «Señorita Mariana, la buscan. Es de protección de menores». Mariana se quedó quieta. Rodrigo, que venía bajando las escaleras, escuchó la frase y se fue directo a la entrada. Ahí estaba un hombre alto, con carpeta en mano, y una mujer joven con cara de fastidio. Mostraron una credencial. «Buen día, señor Villarreal. Venimos a hacer una visita de verificación. Recibimos una denuncia anónima sobre posible maltrato infantil en este domicilio». Rodrigo se quedó mudo. Mariana llegó rápido, con Matías detrás de ella, medio escondido. El niño, al ver a los extraños, se fue directo a tomarle la mano. Eso nunca lo hacía con desconocidos. La mujer de la oficina de menores sacó su libreta. «¿Usted es la cuidadora del menor?» «Sí», respondió Mariana, firme pero sin levantar la voz. «¿Y puede decirnos desde cuándo lo cuida?» «Hace ya varios meses». «¿Cuenta con autorización médica o psicológica para tratar con niños con diagnóstico especial?» Rodrigo se metió. «Ella trabaja bajo mi autorización directa. No es terapeuta, es niñera. Y mi hijo está bajo supervisión. Médica desde hace años». El hombre intervino. «Señor, le pedimos que nos deje hacer el procedimiento. Necesitamos revisar el entorno, hablar con el niño y observar el comportamiento entre él y la cuidadora. Es parte del protocolo». Lucía apareció detrás, como si hubiera escuchado todo desde la escalera. «¡Ay, qué sorpresa! ¿Quién habrá hecho esa denuncia tan grave?» Mariana la miró. Supo de inmediato. «Fuiste tú». «¿Yo? Por favor», respondió Lucía con una cara de falsa indignación. «¿Por qué haría algo así? Solo soy una tía preocupada». Rodrigo apretó los puños. «Esto no tiene ningún sentido. Para eso vinieron ellos, ¿no? Para aclararlo todo», dijo Lucía, cruzándose de brazos. El personal de protección entró al cuarto de juegos, revisaron las cosas del niño, tomaron nota de los medicamentos que había en la casa, preguntaron por el pediatra. Luego se acercaron a Matías. «Hola, pequeño. ¿Cómo estás? ¿Nos puedes decir cómo te llamas?» Matías no respondió. Mariana se agachó y le tocó la mano suavemente, pero los inspectores la detuvieron. «Por favor, sin contacto en este momento. Queremos ver su reacción sin intervención». El niño, al ver que Mariana se alejaba, empezó a moverse incómodo. Se tapó los oídos. Respiraba rápido. Rodrigo dio un paso, pero el inspector lo detuvo. «Tranquilo, señor. Es parte del análisis». Matías se agachó en el suelo, cubriéndose la cabeza. Mariana no aguantó. «Déjenme acercarme. Está asustado». Rodrigo intervino con fuerza. «Ya basta. Esto no es una evaluación, es una tortura». El inspector hizo una seña. Mariana se acercó, lo abrazó suave por los hombros, y el niño se calmó en segundos. Solo eso bastó. Los funcionarios se miraron entre ellos, apuntaron algo en su libreta y pidieron hablar con Rodrigo a solas. Lo llevaron al despacho. Cerraron la puerta. Mariana quedó afuera con Matías, sentada en el sillón, temblando. Después de unos 10 minutos, Rodrigo salió. Iba serio. No dijo nada. Solo le hizo una seña a Mariana para que lo acompañara. Lucía miraba desde el comedor, con los brazos cruzados, esperando el drama. En la cocina, Rodrigo se quedó de pie. Mariana se detuvo frente a él. «¿Qué dijeron? Quieren que te vayas mientras investigan. No te están acusando directamente, pero por protocolo necesitan que no estés cerca del niño hasta que se aclare todo». Mariana lo miró como si no entendiera. «¿Y tú estás de acuerdo?» «No, pero no tengo opción. Si me niego pueden escalar el caso». Mariana tragó saliva. Miró hacia el pasillo, donde Matías seguía sentado con la cabeza baja. ¿Y él? Él te va a extrañar cada segundo. Ella respiró hondo. No lloró, pero se le quebró la voz cuando dijo:
Dile que no lo abandoné. Rodrigo dio un paso hacia ella. Mariana levantó la mano. No, no me abraces. Si me abrazas no me voy. Tomó su bolso. Caminó hasta la puerta. Matías la vio pasar. No dijo nada. Solo se tapó los oídos, como si algo muy fuerte le doliera por dentro. Lucía la vio salir y no dijo nada. Solo sonrió para sí misma. Pero esa sonrisa no duraría mucho, porque Rodrigo estaba por descubrir la verdad, y no iba a dejar que le arrebataran a Mariana así de fácil. Rodrigo no durmió esa noche. Dio vueltas en la cama como si las sábanas le pesaran. Cada vez que cerraba los ojos, le venía la imagen de Matías encogido en el piso, asustado, y Mariana tratando de acercarse mientras unos extraños la bloqueaban como si fuera una amenaza. Y encima, la voz de Lucía repitiendo por detrás: «Es por el bien del niño». En el fondo, Rodrigo sabía que algo no cuadraba. Esa denuncia no había llegado sola. No era una coincidencia. Y aunque no tuviera pruebas, sentía en el estómago que Lucía tenía todo que ver. A la mañana siguiente, la casa estaba más fría, no en temperatura, sino en ambiente. Mariana no estaba. Nadie hablaba mucho. Matías se había levantado, pero no quería desayunar. Solo quería estar en su cuarto, con la puerta cerrada. Rodrigo se sentó a la mesa con el café ya frío. Lucía apareció poco después, vestida como si fuera a una sesión de fotos, con su perfume fuerte invadiendo todo el comedor. ¿Dormiste? Rodrigo no contestó. Yo apenas pegué el ojo. Me cuesta dormir cuando hay tanta tensión en la casa. Él la miró, frío, sin ganas de seguirle el juego. Tú provocaste todo esto. Lucía sonrió como si nada. Yo solo hice lo que cualquier persona responsable haría. Cuando uno ve señales, tiene que actuar. Imagínate que hubiera sido verdad. ¿Y si esa mujer le hacía daño al niño? No le hizo daño, lo ayudó, le dio cariño, le devolvió cosas que tú, ni nadie, pudieron darle. Lucía se cruzó de brazos. ¿Y tú cómo estás tan seguro? Rodrigo la miró con rabia. Porque lo vi, porque lo viví, porque vi a mi hijo reír por primera vez en años. Porque te guste o no, Mariana hizo por Matías lo que ni siquiera los doctores pudieron hacer. Lucía tragó saliva, pero no se fue. Solo espero que no estés dejando que lo personal se mezcle con lo importante. Lo personal es importante, le respondió él, porque esto ya no es solo de trabajo. Mariana es parte de esta casa, y la sacaron injustamente. Lucía no dijo más. Se fue con paso lento, pero la sonrisa se le borró. Rodrigo se quedó solo en la cocina, con la cabeza dando vueltas. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Ese mismo día habló con su abogado. Le pidió que revisara el proceso de denuncia, que le averiguara si se podía saber de dónde había salido la queja anónima. También le pidió que investigara el expediente que, supuestamente, Mariana tenía. Rodrigo no quería quedarse con la duda. Si algo no estaba claro, necesitaba saberlo. Todo. Mientras tanto, Matías empeoraba. Dejó de jugar. No quería salir de su cuarto. Apenas comía. Lloraba en silencio, sin hacer escándalo, pero con los ojos llenos de algo que a Rodrigo le rompía el alma. Una tarde, Rodrigo intentó leerle un cuento, lo mismo que hacía Mariana. Se sentó en la alfombra, abrió el libro, puso las voces como la había visto hacerlo tantas veces. Pero Matías no reaccionó, ni una sonrisa, ni una mirada. Solo se giró y se tapó la cabeza con una almohada. Rodrigo cerró el libro y se quedó sentado, sin saber qué hacer. «Perdóname, hijo», le dijo en voz baja. «Perdóname por dejar que se la llevaran». Esa misma noche recibió una llamada. Era su abogado. «Rodrigo, tengo algo». «Dime». La denuncia no es completamente anónima. Se hizo desde una cuenta de correo con datos falsos, pero la IP está registrada.
Vino de dentro de tu casa. Rodrigo se quedó helado. ¿Qué? De la red Wi-Fi de tu casa. No sabemos quién fue, pero alguien desde adentro la mandó. Y fue hace una semana, justo después de que tu cuñada llegara. Rodrigo apretó el celular con fuerza. Gracias. Síguelo. Colgó. Se quedó de pie, en medio del Wantos Night Studio, con la cabeza llena de bronca. Ya no tenía dudas. Lucía había planeado todo. Había usado la cercanía, el nombre de la hermana muerta, la preocupación por Matías, todo para destruir a Mariana. ¿Por qué? ¿Por celos? ¿Por poder? ¿Por control? Al día siguiente, Rodrigo fue a ver a Mariana. La encontró en casa de 1900, una amiga, en un departamento modesto, sin lujos. Ella abrió la puerta y se sorprendió al verlo. Rodrigo, ¿podemos hablar? Mariana lo dejó pasar. Él entró y se quedó de pie, incómodo. Ella se veía cansada, con ojeras, la cara apagada y la mirada triste. Solo vine a decirte algo, dijo él. No te creo capaz de hacerle daño a Matías, y no pienso dejar que te alejen así de su vida. Mariana lo miró sin decir nada. Tenía los ojos vidriosos. Estoy revisando todo. Ya sé que la denuncia salió desde mi casa, y sé quién fue. Solo necesito pruebas. Ella se acercó un poco. ¿Y qué pasa si sí encuentran algo de mi pasado? ¿Si no soy tan perfecta como crees? Rodrigo la miró serio. No busco perfección, busco verdad. Y tú has sido la única que me la ha dicho de frente desde el primer día. Mariana bajó la mirada. Por primera vez en días, respiró profundo sin que le doliera el pecho. Extraño a Matías. Rodrigo se le acercó más. Y él a ti. No sabes cuánto. Mariana cerró los ojos. Dejó que una lágrima le cayera por la mejilla. Rodrigo no la abrazó. Solo la dejó estar. La confianza había sido golpeada, pero no estaba rota. Todavía no. Rodrigo no se fue después de verla. Se quedó en el sillón del pequeño departamento donde Mariana se estaba quedando. No había lujo. No había nada costoso. Solo una pequeña mesa, una televisión vieja y una cobija doblada sobre el respaldo de una silla. Pero ahí, en ese espacio tan sencillo, él sintió algo que hacía tiempo no sentía en su casa: paz. Mariana fue a la cocina, sacó 2 tazas y sirvió café. Rodrigo se dio cuenta de que tenía las manos temblorosas, aunque ella trataba de ocultarlo. Se sentaron uno frente al otro, sin prisas, sin hablar al principio. «Hay algo que tengo que contarte», dijo Mariana al fin, con la mirada clavada en el vapor de su taza. Rodrigo la miró fijo, pero no interrumpió. «No lo dije antes porque cada vez que lo he contado, me miran como si fuera alguien peligroso, o como si estuviera marcada para siempre. Y no quiero que tú me mires así. No voy a mirarte distinto», respondió él firme. Mariana asintió, tragó saliva y empezó. «Yo tenía 15 años cuando mi mamá se fue de la casa. Se fue sin avisar. Un día simplemente no volvió. Me dejó a mí y a mi hermano, Leo, que en ese tiempo tenía 8. Leo tiene una discapacidad cognitiva, no tan grave, pero sí fuerte. No hablaba mucho, se frustraba fácil, se ponía agresivo si algo lo sacaba de su rutina. Mi papá no supo manejarlo. Nunca supo. Empezó a tomar. Se volvía violento. No con nosotros al principio, pero sí con todo lo que estaba a su alrededor. Rodrigo la escuchaba sin mover un músculo. Solo la miraba. Mariana seguía. Una vez, Leo rompió una lámpara. Estaba jugando. No lo hizo con intención. Mi papá se volvió loco. Gritó. Lo jaloneó. Y yo me metí. Lo empujé. Lo separé de mi hermano y le grité como nunca. Esa noche nos sacó de la casa. A los 2. Así, con una mochila y nada más. Rodrigo se inclinó un poco hacia ella, como queriendo entender más.
¿Y luego? Dormimos 2 noches en la calle. Con una amiga de la escuela, logré que su tía nos dejara estar unos días en un cuarto chiquito que tenía, pero como yo era menor de edad, alguien se enteró y nos denunciaron. Servicios sociales vino, investigó. Dijeron que mi hermano no podía estar bajo mi cuidado, que yo era solo una niña. Nos separaron. A mí me mandaron a un albergue juvenil y a él a un centro especial. Eso fue lo más duro, lo más cruel, porque Leo no entendía nada. Solo lloraba y se golpeaba la cabeza. Rodrigo cerró los ojos un segundo. El dolor con el que Mariana lo contaba no era fingido. Se notaba que no estaba reviviendo una historia cualquiera. Era su herida más vieja. Me abrieron un expediente. Decía negligencia por parte de la hermana mayor. Aunque no había sido mi culpa. Aunque yo solo traté de protegerlo. Me interrogaron como si fuera una delincuente. Me hicieron firmar cosas que no entendía. Me etiquetaron. Desde entonces, ese papel me sigue a todas partes. ¿Y tu papá? Volvió a buscarme 3 años después. Ya estaba más calmado, pero nunca pidió perdón. Me dijo que había recogido a Leo, que estaba bien, que había dejado de beber. Le creí. Pero nunca volvimos a ser familia. Yo seguí por mi cuenta. Trabajé de niñera, de ayudante, de lo que fuera, siempre cargando con ese papel en la mochila, por si alguien lo encontraba antes que yo pudiera explicarlo. Se hizo un silencio espeso. Rodrigo se pasó una mano por el cabello, luego se frotó los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque pensé que no era necesario, que mi trabajo hablaría por mí. Pero desde que llegó Lucía, todo cambió. Me siento juzgada, como si no importara lo que he hecho por Matías. Yo nunca te juzgué, dijo Rodrigo con la voz baja, y no pienso empezar ahora. Mariana respiró hondo. Se notaba que se había quitado un peso enorme de encima, pero todavía no sonreía. Todavía no se soltaba del todo. Yo no vine a meterme en tu familia, ni a competir con nadie. Solo vi a un niño que necesitaba ser escuchado, y a un papá que necesitaba creer que no todo estaba perdido. Rodrigo se levantó, caminó hacia ella. Se agachó frente a su silla y le tomó las manos. Y lo lograste. Los dos lo necesitábamos. Y ahora yo te necesito a ti. Mariana lo miró. Por fin sonrió, pero era una sonrisa triste, como si tuviera miedo de que eso no fuera real. ¿Y Lucía? Rodrigo apretó la mandíbula. Lucía ya no tiene poder aquí, pero antes de sacarla, voy a limpiar tu nombre. Quiero que vuelvas a la casa. Quiero que Matías te vea y sepa que no lo dejaste, pero no voy a ponerte en esa situación sin antes arreglar esto. ¿Y si no se puede arreglar? Rodrigo se acercó más. Entonces lo enfrentamos juntos. Mariana no dijo nada, solo lo abrazó. Un abrazo fuerte, de esos que vienen con todo el pasado adentro. Rodrigo le acarició el cabello, con una ternura que ni él sabía que tenía. Y en ese momento, entendieron que lo que estaban viviendo no era solo una historia triste, era una historia real. Y todavía no terminaba. Habían pasado 5 días desde que Mariana salió de la casa. 5 días donde todo lo que habían construido con Matías parecía venirse abajo. Rodrigo trataba de mantener la calma, de hacer lo que había visto que Mariana hacía. Jugar con el niño, ponerle sus canciones, favoritas, sentarse en el piso con él, pero no funcionaba igual. Matías estaba apagado. No gritaba, no se enojaba, solo estaba triste. Rodrigo lo notaba cada vez más. El niño no comía bien, no quería salir al jardín, ni siquiera se asomaba a la ventana como antes. Se sentaba en su esquina del cuarto de juegos y solo miraba al suelo. Tenía los hombros caídos, como si estuviera esperando que algo regresara. Rodrigo lo intentó todo. Le puso el mismo cuento que Mariana le leía, con la misma voz, imitando hasta los gestos. Nada.
Le dio el peluche preferido, el del elefante, que siempre usaban para jugar. Nada. Le ofreció helado de vainilla con chispas, el que más le gustaba. Nada. Una noche, Rodrigo no aguantó más. Se sentó en la cama de Matías mientras el niño estaba acostado, en silencio. Lo cubrió con la cobija y le habló despacio. «Hijo, sé que no entiendes todo lo que está pasando, pero no fue culpa tuya. Mariana te quiere mucho. Y si no, está aquí, es porque hubo gente que no entiende lo importante que es para nosotros». Matías no respondió. Solo se abrazó a su almohada. Rodrigo le acarició el cabello. Le temblaba la mano. «Te prometo que va a volver. Solo necesito tiempo. Pero no dejes de esperarla, ¿sí?» Esa noche, Rodrigo bajó a su estudio y se quedó dormido en el sillón. Tenía la laptop abierta, con un montón de correos sin responder. Su abogado le había escrito diciéndole que ya casi tenía la evidencia para limpiar el nombre de Mariana. Solo faltaba un papel, uno más. Rodrigo no podía dejar de pensar en eso. Al día siguiente, Rodrigo tuvo que salir un rato. Algo urgente, en la oficina. No quería dejar a Matías solo, pero tampoco podía ignorar el trabajo. Lucía se ofreció a quedarse con él. Rodrigo no quería, pero no tenía más opciones. Le pidió a la empleada que no lo dejara ni un segundo solo con Lucía. Aún así, se fue preocupado. Ese día, Mariana no aguantó más. Necesitaba ver a Matías. Solo verlo. Aunque fuera de lejos. Aunque fuera un minuto. Le mandó un mensaje a la señora del aseo. Le pidió que, si podía, la dejara pasar por la parte trasera del jardín, solo para mirar desde afuera. No planeaba entrar. Solo quería saber si el niño estaba bien. La señora, que ya no confiaba en Lucía desde lo que pasó, aceptó. Eran las 5 de la tarde cuando Mariana se acercó por la parte trasera de la casa, como si estuviera haciendo algo prohibido. Vestía ropa sencilla, una gorra, el cabello amarrado. Llevaba una bolsita en la mano. Adentro, el muñeco de tela que Matías usaba cuando tenía miedo. Desde lejos, vio a Matías en el jardín, solo, sentado en el pasto, con la mirada al suelo. Lo vio ahí, tan chiquito, tan callado, y no aguantó. Abrió la reja despacio. Entró. El niño no se movió. Mariana se acercó, con el corazón en la garganta. Se arrodilló a su lado. «Hola, mi amor», le dijo bajito. «Solo vine un ratito. No puedo quedarme, pero quería verte». Matías levantó la mirada. Sus ojos se abrieron grandes. Mariana sintió cómo se le partía el alma. «Te traje esto», le dijo, y le mostró el muñeco. El niño lo tomó con cuidado. Lo abrazó fuerte. Mariana lo miró, con lágrimas cayéndole por la cara. «Perdón por irme así. Yo no quería. No fue mi decisión. Pero siempre estuve pensando en ti». Matías la miraba sin parpadear, como si no pudiera creer que estaba ahí. Mariana le tocó la mano. «No sé si me vas a perdonar, pero si me perdonas, ¿me darías una sonrisa?». Matías no sonrió, pero abrió la boca y dijo una palabra, una sola. Mariana se congeló. «¿Qué dijiste?». Matías la miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y lo repitió, esta vez más claro. Mariana lo abrazó fuerte. Temblaba. No podía creer lo que escuchaba. Aquí estoy, mi niño». De repente, la empleada corrió desde la casa. Señor Rodrigo, venga rápido». Rodrigo venía entrando por la puerta principal sin saber qué pasaba. Apenas entró al jardín y vio la escena, se detuvo. Vio a Mariana hincada, llorando, con Matías abrazado a ella. Vio al niño hablando, no gritando. Hablando. «Dijo mamá», gritó la señora. Rodrigo se acercó rápido. Mariana lo miró, con la cara llena de llanto y sonrisa a la vez. «Habló Rodrigo», dijo mamá. Rodrigo no lo dudó.
Se arrodilló también. Matías lo vio, estiró su otra mano y le dijo bajito: «Papá». Rodrigo rompió en llanto. Fue la primera vez que lo llamaba así, la primera vez que los tres estaban juntos, con las palabras que siempre habían estado guardadas. Y Lucía, desde una ventana del segundo piso, miraba todo, en silencio, con la cara dura. La victoria que creía tener en las manos se le estaba escapando entre los dedos. La casa parecía otra. Desde que Matías dijo esas palabras, todo cambió. Rodrigo estaba más presente. Mariana volvió sin tener que pedir permiso, y el niño ya no era el mismo. No hablaba mucho, pero ahora decía papá, mamá, agua, y algunas palabras sueltas que nadie pensó que iba a decir tan pronto. Solo con eso, ya todos sabían que estaban frente a algo grande, pero no todos estaban felices. Lucía llevaba días encerrada en su cuarto, saliendo solo lo necesario. No decía nada, pero su cara hablaba por ella. Había perdido. Y lo sabía, lo que nadie sabía era que no pensaba irse así nomás. Una noche, cuando la casa estaba en silencio y Matías ya dormía, Lucía bajó las escaleras como si flotara. Llevaba una bata de seda, el cabello suelto y una copa de vino en la mano. Caminó, directo al estudio donde Rodrigo trabajaba. Tocó la puerta con los nudillos, suave. ¿Puedo pasar? Rodrigo levantó la mirada. Estaba con la laptop abierta y 1000 papeles regados en el escritorio. Dijo que sí, sin entusiasmo. Lucía entró y se sentó frente a él, sin pedir permiso. ¿Puedo hablarte sin que te molestes? Rodrigo suspiró. Habla. Lucía dejó la copa sobre la mesa. Lo miró con esa mezcla rara de lástima y manipulación que siempre usaba cuando quería algo. Sé que últimamente me he portado complicada, pero no es por maldad. Es por amor. Amor por Matías. Amor por ti. Rodrigo se quedó inmóvil. Lucía, por favor. No, escúchame. A ti la muerte de Daniela te destrozó. Y a mí también. No solo perdí a mi hermana, perdí a mi familia. Sentí que ustedes me alejaron, que no confiaban en mí. Me dolió. Me sentí sola. Pero cuando vi cómo esa mujer, como Mariana, se metió en tu vida tan rápido, tan fácil, algo dentro de mí se encendió. Rodrigo la miró serio. Ella no se metió. Ella llegó cuando nadie más quería ayudar. Lucía se inclinó un poco, acercándose. ¿Y qué sabes de ella realmente? ¿Estás seguro de que puedes confiar en alguien que viene de la nada? Que tiene un pasado oscuro, que nadie conoce, que apareció de pronto y ahora es todo para tu hijo. Y para ti. Sé suficiente. Y lo que no sabía, lo dijo. De frente, sin esconder nada. Tú, en cambio, has hecho todo a escondidas. Lucía lo miró con ojos húmedos. Pero no era tristeza, era actuación. Una bien practicada. No vine a pelear, Rodrigo. Vine a proponerte algo que puede ser bueno para todos, sobre todo para Matías. ¿Qué cosa? Podemos criar a Matías, juntos, tú y yo, como familia. Daniela ya no está, pero tú y yo nos conocemos desde hace años. No tendría que ser un escándalo. Podríamos hacerlo por él, que no se quede solo, que tenga una figura materna, real. Rodrigo se paró. Ya no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que tú y yo? ¿Por qué no? No. Digo que sea amor, no de ese tipo. Pero podría funcionar. Yo te conozco. Tú confías en mí. Podríamos darle estabilidad al niño. Y tú podrías dejar de meterte con alguien que no sabes lo que busca. Rodrigo se acercó, sin gritar, sin levantar la voz. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Que digas todo esto como si fuera algo lógico, como si fuera por el bien de Matías. Pero no es por él, es por ti, porque no soportas perder, porque no soportas que alguien más esté en un lugar que tú querías. Lucía se levantó también, lo miró con rabia.
¿Y tú qué crees? ¿Que Mariana se va a quedar contigo? ¿Que te va a amar por siempre? Es joven, es lista, está en tu casa con todo pagado, con un niño que la adora. Es la posición perfecta, pero cuando consigas lo que ella quiere, ¿qué va a pasar? ¿Y qué es lo que quiere? Tu dinero, tu apellido, tu protección, todo lo que no tuvo. Rodrigo dio un paso hacia ella, ya sin aguantar más. Mariana quiere a mi hijo. Eso es lo único que me importa. Y si tú de verdad alguna vez lo quisiste, deberías irte de esta casa, porque lo estás lastimando. Lucía le clavó los ojos, llena de furia contenida. No me vas a sacar así de fácil. Tengo derecho. Soy su tía. Y si me obligas a hacerlo por la mala, puedo pedir la custodia. Rodrigo se rió, no de chiste, de cansancio. Inténtalo. Lucía agarró su copa, se la terminó de un solo trago y salió dando pasos firmes. Rodrigo se quedó solo, con el corazón acelerado. Sabía que lo que acababa de pasar era solo el principio. Lucía no se iba a rendir, pero él tampoco. Lucía se fue del estudio con el plan ya hecho. Sabía que Rodrigo no iba a aceptar su propuesta. Sabía que lo había perdido, pero no le importaba. Si no podía tener el control a la buena, lo iba a conseguir a la mala, aunque tuviera que quemarlo todo. Y lo hizo. 2 días después, Rodrigo estaba en el jardín con Matías. Mariana estaba cerca, cuidándolo mientras el niño regaba las plantas con una regadera chiquita que le habían comprado. Todo parecía tranquilo. La casa volvía poco a poco a respirar diferente, hasta que llegó un sobre. Lo trajo un mensajero. Era oficial, sellado. Rodrigo lo recibió en la entrada. Lo abrió con la ceja levantada, sin imaginarse lo que había adentro. Eran documentos judiciales, varios, una denuncia reabierta, un informe viejo del DIF y un escrito nuevo, reciente, solicitando una orden de restricción contra Mariana para proteger a Matías. Y ahí, en la hoja principal, el nombre de Lucía como firmante. Lucía Ortega de Cárdenas, tía materna del menor. Rodrigo se quedó quieto. El papel le temblaba en las manos. Llamó a Mariana de inmediato. Ella entró a su oficina, lo vio, con la cara blanca. Rodrigo no dijo una palabra, solo le mostró los papeles. Mariana los leyó en silencio. El corazón se le fue al piso. No puede ser. La reabrió, dijo Rodrigo, con la mandíbula apretada. Usó tu expediente viejo. Lo modificó. Agregó cosas falsas. Dice que maltrataste a tu hermano, que fuiste sancionada, que estuviste en un centro de menores por negligencia grave. Mariana negó con la cabeza. Eso no es verdad. Eso no es lo que pasó. Tú lo sabes. Rodrigo asintió. Lo sé. Pero esto no es un chisme. Es oficial. Esto va a llegar a manos del juez de familia. Si avanza, pueden quitarte todo contacto con Matías. Y conmigo también. Mariana sintió que el pecho se le cerraba. Dio un paso atrás y se apoyó en el mueble. No podía ni respirar. ¿Qué hago, Rodrigo? Él se acercó. Voy a mover todo. Mi abogado ya está en camino. Vamos a pelear esto. Pero necesito que te prepares. Esto no es un juego. Mariana tragó saliva, los ojos brillando por las lágrimas. No puedo volver a pasar por esto. No otra vez. No vas a estar sola, dijo él, firme. Pero las cosas no pararon ahí. Esa misma tarde, se filtraron los documentos. Alguien, obvio Lucía, los mandó a una cuenta de chismes en redes. Una página de esas que publican escándalos de ricos, famosos o gente de interés. El titular era claro. La niñera del millonario tiene antecedentes por maltrato infantil. Y con eso, todo explotó. Rodrigo recibió llamadas de socios, de conocidos, de medios. La prensa ya estaba afuera de la casa al día siguiente. Mariana no podía salir sin que le tomaran fotos. La gente en la calle la miraba raro. El personal de la casa empezó a hablar. Una cocinera renunció.
El jardinero se limitaba a ir y venir, sin mirar a nadie. El ambiente estaba envenenado. Matías, por supuesto, lo sintió todo. Volvió a encerrarse. Ya no decía «mamá». Se quedaba en silencio mirando la ventana. Mariana se lo llevaba al cuarto, le hablaba, le cantaba, le contaba cuentos, pero él ya no respondía, como si se hubiera dado cuenta de que todo estaba mal otra vez. Una mañana, Rodrigo bajó y encontró a Mariana con la maleta hecha. La estaba cerrando. No había hablado con él aún, solo actuó. «¿Qué estás haciendo?» «Me tengo que ir». Rodrigo se acercó rápido. «No, ya te dije que esto lo vamos a pelear». «Sí, pero mientras tanto, no puedo estar aquí. Cada vez que alguien me ve, piensa que soy una amenaza. Me miran como si fuera culpable. Y no solo me duele por mí, me duele por Matías, porque él no entiende qué está pasando». Rodrigo se quedó callado. Sabía que ella tenía razón, aunque no quería admitirlo. «Solo dime que vas a pelear por mí», dijo Mariana con la voz temblorosa. «Que no vas a dejar que esta mujer me destruya por completo». Rodrigo se acercó y le tomó la cara con las manos. «Te lo juro». Mariana lo abrazó fuerte, no con pasión, con miedo, un miedo que venía desde muy atrás. Rodrigo la acompañó a la puerta. Matías estaba en la sala, mirando la televisión, pero sin prestarle atención. Mariana se agachó, lo miró a los ojos y le dijo suave: «Te quiero mucho, nunca lo olvides». Matías no respondió, pero cuando ella se levantó para irse, el niño corrió hacia ella y la abrazó por detrás. No dijo nada, pero no la soltó, hasta que Mariana se arrodilló otra vez, lo abrazó fuerte y se fue sin mirar atrás. Lucía miró desde arriba, en bata, con café en mano, sonriendo. Había ganado. O eso creía. Porque lo que no sabía era que Rodrigo ya tenía en su poder una prueba que lo cambiaría todo. Rodrigo no era de llorar. No porque se creyera fuerte, sino porque había aprendido a aguantarse, a tragar la tristeza, a cerrar la puerta, quedarse solo y dejar que se le pasara. Pero esa mañana, cuando se despertó y vio el cuarto de Matías en silencio, con los juguetes regados pero sin vida, no pudo más. Se sentó en la cama del niño y se dejó caer. Así, con la cara en las manos, sin ruido, llorando solo, como un hombre que ya no puede sostener nada. Mariana se había ido la noche anterior. Lucía seguía en la casa, como si nada, caminando por los pasillos, preguntando al personal si ya habían limpiado esto o aquello, actuando como si fuera la señora de todo. Y Rodrigo, aunque ya tenía en su poder un documento clave para tumbarle todo el teatro, no sabía si era el momento. El documento lo había conseguido gracias a su abogado. Era una copia original del expediente de Mariana, con sello oficial. No tenía ninguna condena, ninguna medida por maltrato, nada de lo que Lucía había dicho. Todo lo que usó en la denuncia eran versiones editadas, manipuladas. Había usado papeles viejos, incompletos, y les había metido datos falsos. Rodrigo tenía el arma, pero también sabía que usarla iba a desatar una guerra más grande. Mientras tanto, Matías se le iba. No hablaba desde que Mariana se fue, ni una palabra, ni un gesto. Apenas comía. No quería jugar. No quería salir al jardín. Ni siquiera se acercaba al televisor. Se sentaba en el mismo lugar, con su peluche en las manos, sin moverse, como si se hubiera apagado por dentro. Rodrigo lo intentó todo. Le puso sus canciones, favoritas. Le habló con cariño. Se sentó en el suelo, con bloques de colores, intentando jugar. Nada. Matías estaba ido. Una tarde, Rodrigo lo llevó al parque. Pensó que el aire fresco le haría bien. Lo sentó en un columpio. El niño no se movió. No miraba a los demás. No pedía nada. Rodrigo se sentó en el de al lado. Lo balanceó despacio, casi sin fuerza. «Sé que la extrañas», le dijo.
Yo también. Matías no respondió. Rodrigo se quedó callado. Miraba el cielo, sintiendo esa presión en el pecho que no lo dejaba respirar bien. Yo la voy a traer de vuelta, te lo prometo. Matías lo miró. Solo un segundo. Y luego bajó la cabeza. Fue la única reacción del día. Esa noche, Rodrigo recibió una llamada. Era del abogado. Tenemos que movernos ya, Rodrigo. Si no presentamos la prueba, el juez puede congelar la situación por meses. Eso significa que Mariana no podrá acercarse ni a ti ni al niño durante todo ese tiempo. ¿Y si la presento? ¿Ahora? Lucía va a reaccionar, va a contraatacar, y no sabemos qué más tiene preparado. Rodrigo se quedó en silencio. ¿Y si ya no tiene nada? Entonces vas a ganarle, pero prepárate, porque esto se va a volver personal, más de lo que ya es. Rodrigo colgó. Subió al cuarto de Matías. El niño dormía con el peluche en los brazos. Se veía más delgado, más pálido. Rodrigo se sentó a su lado. Le acarició la cabeza. Perdóname, hijo, por no protegerla a tiempo, por dejar que se fuera, pero te juro que esto no se va a quedar así. En la mañana siguiente, Rodrigo bajó a desayunar y encontró a Lucía, tomando café en la terraza. «Buenos días», dijo ella como si nada pasara. Rodrigo no respondió. «Dormiste mal, ¿verdad? Se te nota en la cara». Rodrigo se sentó al frente. Puso una carpeta sobre la mesa y la deslizó hasta ella. Lucía la miró, curiosa. La abrió. Lo que vio le borró la sonrisa. «¿Qué es esto?» «El expediente real de Mariana, sin manipular, sin tus ediciones baratas, limpio, legal, oficial». Lucía no dijo nada. «Ya lo tengo registrado. Hoy lo presento ante el juez. Todo lo que hiciste se va a caer. Y tú te vas a quedar sin poder acercarte a nosotros». Lucía se rió, nerviosa. «No puedes hacer eso. Yo soy familia. Lo eras. Ahora solo eres una amenaza. Y si te atreves a seguir con esto, no solo voy a pelearte en la corte, voy a hacer pública la manera en que manipulaste documentos legales. Y eso, Lucía, sí es un delito». Lucía se puso de pie, roja de coraje. «No vas a dejar que esa mujer te arrastre». «No. Voy a dejar que esa mujer esté donde siempre debió estar. Al lado de mi hijo». Lucía agarró su bolso y se fue caminando rápido hacia la entrada. Sabía que lo había perdido. Y esta vez, para siempre. Rodrigo se quedó ahí, solo, mirando la taza de café ya fría. Tenía la verdad de su lado, pero todavía no tenía a Mariana, ni la sonrisa de Matías. Eso, aún tenía que ganárselo. Rodrigo estaba en su despacho, revisando los últimos documentos del abogado. Tenía la cabeza hecha un lío, pero también una certeza clara. Iba a recuperar a Mariana. Ya había entregado el expediente oficial. El juez había recibido todo, y solo era cuestión de esperar una cita para que se resolviera el tema. Por primera vez en semanas, sentía que las cosas iban a mejorar, pero no esperaba lo que estaba a punto de encontrar. Movía papeles, buscaba un documento de la aseguradora de la casa, cuando se le cayó una carpeta vieja. Era de esas que ya ni sabía que tenía. Cayó al suelo y se abrió. De ahí se salió un sobre beige, arrugado en las esquinas. Estaba sellado con cinta. Tenía algo escrito a mano, con letra que ya conocía de memoria. Para Rodrigo. Si alguna vez llegas a leer esto, es porque algo pasó. Era la letra de Daniela. Rodrigo se quedó congelado. Ese sobre llevaba años ahí. Seguramente lo guardó sin pensar, después del accidente. No lo había abierto nunca. Ni siquiera recordaba haberlo visto antes. Con las manos temblando, rompió el sello. Adentro, una hoja, escrita por los dos lados. El papel olía a su perfume. Rodrigo lo acercó, cerró los ojos y leyó. Rodrigo. No sé si esto lo vas a leer algún día o si quedará guardado para siempre. Pero sentí que tenía que escribirlo.
No para dejar culpa, ni para darte respuestas que quizás no vas a querer, solo para que sepas algo importante. Siempre dijiste que yo era impulsiva. Y sí, a veces lo soy. Pero también soy valiente. Y lo que te voy a decir necesita valor. Matías, no es tu hijo biológico. Sé que no esperabas leer eso, pero es la verdad. No fue algo planeado. No fue por traición. Fue una confusión emocional. Una debilidad mía que me costó la paz durante años. Fue en un momento en que tú estabas muy lejos. Viajabas todo el tiempo. Apenas nos veíamos. Yo me sentía sola. No fue amor. Fue una tontería, un error. Pero después supe que estaba embarazada. Y en lugar de decirte, decidí callarlo. No porque no confiaras en mí, sino porque no quería romperte. Porque en el fondo, sabía que tú sí ibas a amar a ese niño como tuyo. Y lo hiciste. Matías, es más tuyo que de nadie. Porque le diste tu tiempo, tu apellido, tu amor. Porque lo cuidaste cuando ni yo pude. Porque desde que nació, te buscaba solo a ti. Yo viví con esa culpa. Y cada día pensaba, algún día se lo tengo que decir. Pero no supe cómo. Tal vez fui cobarde. Tal vez esperé el momento perfecto. Y ese momento nunca llegó. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y me duele, porque sé que ahora no puedo explicártelo en persona. Solo quiero que sepas que si me fui con esto guardado, no fue por maldad. Fue por miedo. Porque te amé. Mucho. Más de lo que demostré. Porque sé que, aunque Matías no tenga tu sangre, tiene tu corazón. Y eso vale más. Perdóname si puedes. Daniela. Rodrigo dejó caer el papel sobre el escritorio. Se levantó. Caminó por el despacho como si le faltara el aire. Lo que acababa de leer lo había reventado por dentro. Matías. No era su hijo, biológico, y sin embargo, sí lo era. Porque todo lo que habían vivido juntos no se borraba con una carta. Porque lo amaba. Porque lo había criado. Porque lo había visto romper el silencio. Decir papá con su voz bajita. Eso no lo cambiaba ningún ADN. Pero la cabeza le daba vueltas. ¿Qué hacía con esa verdad? ¿Se lo contaba a Matías? ¿A Mariana? ¿Y si Lucía se enteraba? No. Podía arriesgar eso. No ahora. Se sentó de nuevo. Volvió a leer la carta. Lloró. No fuerte. No con gritos. Solo con ese tipo de llanto que no sale de la boca, pero se siente en todo el cuerpo. Luego se secó las lágrimas. Tomó la hoja. La guardó en una caja con llave. No era el momento para soltar esa bomba. Pero ahora entendía muchas cosas. Entendía por qué a veces Daniela lo miraba como si quisiera decir algo y no podía. Entendía por qué Matías tenía una mirada distinta, una sensibilidad distinta. Y también entendía lo más importante. El amor no depende de los genes. Depende de lo que se construye, de lo que no se abandona. Y él no iba a abandonar a ese niño, ni a Mariana. La cita fue en una sala pequeña del juzgado de familia. Rodrigo llegó puntual, con el abogado al lado. Vestía camisa blanca, sin corbata, y con cara de quien ya no estaba dispuesto a aguantar más. Mariana estaba sentada frente a él, del otro lado del salón. Se veía nerviosa, pero no temblaba. Tenía la cabeza en alto, como si hubiera decidido que no se iba a romper, pasara lo que pasara. Lucía llegó 5 minutos tarde, con su abogada y una sonrisa falsa pintada en la cara. Iba de negro, como si fuera a un funeral, y con una carpeta en la mano que sostenía como si valiera millones. Cuando se sentaron, el juez entró. Todos se pusieron de pie. El ambiente era tan tenso que hasta el aire se sentía denso. El juez saludó rápido y fue directo al punto. Estamos aquí para resolver la solicitud de orden de restricción contra la ciudadana Mariana Ríos, presentada por la señora Lucía Ortega. También para revisar las pruebas nuevas entregadas, por la parte del señor Rodrigo Villarreal.
La abogada de Lucía fue la primera en hablar. Dijo lo mismo de siempre, que Mariana no era una persona confiable, que su pasado la perseguía, que representaba un riesgo para el menor, que debía mantenerse alejada de Matías. Mariana no bajó la mirada ni una vez. Cuando terminaron, el juez le pidió al abogado de Rodrigo que presentara su caso. Rodrigo no esperó que él hablara. Se levantó él mismo. Con todo respeto, su señoría, quiero hablar yo. El juez asintió. Rodrigo sostuvo una carpeta azul entre las manos, la misma que le había entregado a Lucía unos días antes. Pero esta vez traía algo más. Aquí están los documentos oficiales del caso de Mariana. Son originales, sellados, sin ninguna alteración. Y aquí, dijo, sacando una hoja extra, está un informe del perito forense digital que demuestra que los archivos usados para esta denuncia fueron editados, falsificados, por la señora Lucía Ortega. La sala quedó en silencio. El juez se ajustó los lentes, tomó los papeles, los revisó unos segundos. Lucía se removió en su asiento. Por primera vez no sonreía. ¿Está diciendo que yo fabriqué pruebas? Sí, y lo puedo probar. También tengo un testigo. Rodrigo giró el rostro hacia la puerta, el contacto que ella usó para obtener los documentos falsos. Él aceptó hablar, y está aquí afuera. La abogada de Lucía se puso nerviosa. Se acercó a su clienta y le susurró algo rápido. Lucía negó con la cabeza. Rodrigo no quitaba la vista de ella. Además, agregó Rodrigo, quiero dejar claro que durante todo este proceso, Mariana fue la única que pensó en Matías. Mientras Lucía jugaba a manipular, Mariana lo cuidaba. Mientras ella inventaba cosas, Mariana lo hacía hablar, reír, volver a vivir. Lucía se levantó. Eso no es cierto. Yo soy su tía. Yo también tengo derechos. El juez la miró serio. Cállese y siéntese, señora Ortega. Lucía se congeló. Rodrigo miró al juez. Matías dijo, mamá, por primera vez gracias a ella. Después dijo, papá. Eso nunca había pasado. Y cuando Mariana se fue, el niño dejó de hablar otra vez. Si eso no es prueba de que ella es buena para él, entonces no sé qué más quieren. El juez hizo una pausa larga. Luego miró a 1900. Mariana, ¿usted quiere seguir en contacto con el menor? Sí, señor, respondió ella con voz firme. ¿Y está dispuesta a pasar cualquier evaluación psicológica, social o legal que sea necesaria? Sí, las veces que sea. El juez cerró la carpeta y tomó aire. En vista de lo presentado hoy, esta corte desestima la denuncia contra la señorita Ríos. Se anula la solicitud de restricción y se abre una investigación contra la señora Lucía Ortega por intento de fraude procesal y falsificación de documentos. Además, se le prohíbe acercarse al menor hasta nuevo aviso. Lucía se quedó de pie, con la boca abierta. ¡Esto es un circo! ¡Un circo armado por ustedes! ¡Esto no se va a quedar así! El juez la miró sin expresión. Usted cállese, o la saco. Lucía se sentó, pero ya estaba vencida. Rodrigo miró a Mariana. Ella no dijo nada. Solo lo miró también, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de miedo, de alivio. Al salir del juzgado, los fotógrafos estaban en la puerta. Rodrigo no habló. Mariana tampoco. Se tomaron de la mano, caminaron juntos y se subieron al coche sin decir palabra. En el camino, Matías los esperaba en casa, con su peluche, mirando por la ventana, y ellos, por fin, iban de regreso. Pasaron 2 semanas desde que todo se aclaró en el juzgado. Lucía se fue de la casa por orden del juez. Ya no se le podía ver ni en la esquina. Rodrigo se encargó de que no quedara ningún cabo suelto legalmente. No más correos falsos. No, más venenos escondidos. Nada. La casa volvió a tener calma. Mariana se quedó a vivir ahí otra vez, no como niñera. Rodrigo le pidió que se quedara como parte de la familia. Así, sin etiquetas. Mariana dudó, se tomó unos días, pero al final aceptó. Por Matías, por ella. Por lo que había entre los tres.
Matías estaba mejor que nunca. Hablaba poco, pero claro. Decía mamá, papá, agua, pan y hasta más. Jugaba en el jardín, se reía cuando Mariana le hacía cosquillas y por las noches se quedaba dormido abrazado a los dos, uno a cada lado de la cama. Rodrigo, por fin, sentía que su casa tenía vida otra vez, pero había algo que no lo dejaba tranquilo. La carta de Daniela, esa que encontró sin querer, esa que le dijo, después de años, que Matías no era su hijo biológico. La tenía guardada en una caja con llave. No se la había mostrado a nadie, ni a Mariana, mucho menos al niño. Y aunque había decidido que eso no cambiaba nada, esa verdad seguía ahí, escondida, haciendo ruido. Una tarde, Rodrigo decidió que ya no podía seguir con eso guardado. Mariana estaba en el jardín con Matías, jugando con globos de agua. Rodrigo la llamó con voz seria. Ella lo notó al instante. ¿Pasó algo? Necesito contarte algo. Es importante. Pero por favor, escúchame hasta el final. Fueron a la sala. Rodrigo sacó la caja. La puso sobre la mesa. Abrió la cerradura y sacó la carta. Es de Daniela. La escribió antes de morir. Nunca la leí hasta hace poco. Mariana la tomó. La leyó despacio. No dijo nada. Solo la leyó hasta el final. Cuando terminó, se quedó mirándolo. ¿Tú ya lo sabías? Desde hace unos días. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Rodrigo se acercó. Se sentó a su lado. Nada. No voy a buscar al otro hombre. No me importa quién sea. No lo necesito. Y Matías tampoco. Mariana lo miró a los ojos. ¿Estás seguro? Más que nunca. ¿Y él? ¿Matías? ¿Se lo vas a contar? Rodrigo suspiró. Cuando sea el momento, sí. Pero ahora, no, porque para él yo soy su papá, y eso no va a cambiar con una verdad que él no pidió. Mariana le agarró la mano. No habló. Solo lo apretó fuerte. Pasaron unos días más. Rodrigo hizo algo que no había hecho nunca. Fue al registro civil. Entró con papeles en la mano. Salió con un documento nuevo. Adopción legal formal completa. Matías ahora llevaba su apellido oficialmente. No porque lo necesitara, sino porque Rodrigo quería que quedara escrito lo que ya se sabía de corazón. Al regresar a casa, Mariana le tenía una sorpresa. Había preparado una comida sencilla, pero con todo lo que le gustaba. Arroz con zanahorias, pollo con papas al horno y gelatina de fresa. Matías estaba feliz. Rodrigo le dio el papel a Mariana. Ella lo leyó y sonrió con los ojos llenos de agua. Gracias, le dijo. Por todo. Rodrigo se agachó, miró a Matías y le dijo despacio. Hoy es un día especial, campeón, porque hoy, legalmente, eres mi hijo. Pero tú ya lo sabías, ¿verdad? Matías no respondió con palabras. Lo abrazó, fuerte, como si ya supiera todo lo que importaba. Y tal vez sí lo sabía, porque al final, el amor no necesita explicaciones, solo necesita quedarse. Y ellos, por fin, se estaban quedando juntos, para siempre.